¿no? Y todo el bloque de seguridad. En cuanto a las quejas por malos operadores de la justicia, en este caso pues nos referimos específicamente a la liberación de delincuentes, incluso teniendo antecedentes penales. Vamos a dialogar con el abogado Andrés Santos, presidente del movimiento Firmes. Ellos presentaron una denuncia a funcionarios judiciales que liberaron a secuestradores de comerciantes que fueron hallados muertos, lamentablemente, en una cisterna, mientras que sus secuestradores quedaron libres como el viento. Abogado Andrés Santos, qué gusto tenerlo el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, bienvenido. De Unión Radio y a toda su audiencia. Abogado, coméntenos, ¿por qué esa decisión firme, como su movimiento Firmes, de ir a colocar esta denuncia contra malos operadores de la justicia? Adelante. Es importantísimo en este momento presionar a los operadores judiciales que tienen que colaborar. Ellos son parte integral en estos instantes en la lucha contra el narcoterrorismo. Solo para darle un ejemplo, el año pasado se capturaron a 35.000 individuos en el contexto del estado de excepción entre enero y junio. De esos 35.000, solo el 5% fue procesado judicialmente. Es decir, solo el 5% fue procesado con prisión preventiva. El resto fue liberado. Es decir, tenemos una fuga procesal de individuos que son individuos peligrosos, que después de ser capturados por la policía son liberados inmediatamente, sea por que el fiscal pide medidas sustitutivas para liberarlos o porque el juez no acepta la prisión preventiva. Es imposible de que la policía o Fuerzas Armadas, por mejor labor que hagan, puedan combatir y triunfar sobre estos grupos de delincuencia organizada si los operadores de justicia no colaboran en esta lucha. Nuestra denuncia fue muy clara, es una denuncia pidiendo la destitución de dos funcionarios, juez y fiscal, que son los responsables en liberar a estos delincuentes involucrados en el secuestro y asesinato de los comerciantes que fueron encontrados muertos en una cisterna en un barrio popular de Guayaquil. Entonces son individuos de altísima peligrosidad. ¿Cómo es posible que dos funcionarios judiciales se hayan prestado para liberarlos? En tal caso, desde el movimiento Firmes, nosotros lo que queremos hacer es, en primer lugar, mostrar a la ciudadanía, otros grupos de la sociedad civil, de que cualquier ciudadano puede proceder a hacer una denuncia en contra de un juez o fiscal. No se necesita ser parte procesal para hacerlo, puede ser una denuncia ciudadana, y exigir la destitución. Esto entra en un proceso que otros jueces empiezan a verificar las actuaciones, ¿no?, de estos funcionarios y después dan una resolución al respecto. El gobierno nacional actualmente, pues, que está intentando luchar contra el narcoterrorismo, pero no vemos todavía resultados, también tiene que saber que ellos tienen que denunciar a los jueces, ellos tienen que denunciar a los fiscales que se prestan para liberar a un enemigo de la patria, ¿no? Eso fue lo que motivó a nuestra agrupación. La cifra es alarmante de la que usted arrancó esta entrevista, 35.000 detenidos, pero solo el 5% procesado. ¿A qué se debe esto de preferir las medidas sustitutivas por prisión preventiva, acaso hay un abuso, o es el típico de que el policía o el militar no hacen bien los partes y que la justicia no tiene la mayor información o no tienen las pruebas necesarias? También hay el tema de las amenazas a los operadores de justicia y que prefieren pues actuar como lo han venido haciendo. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es la razón? ¿Son todas estas o qué más podemos decir al respecto? Todas las anteriores. Muchas veces estos fiscales son amenazados, otras veces son sobornados y otras ocasiones ambas, ¿no? El plata o plomo, o aceptas este dinero o atenta a las consecuencias, ¿no? La falta de una política para la protección de estos operadores, pero principalmente nuestro sistema judicial no está estructurado para todavía, ya recién se aprobó la ley de solidaridad, para tener juzgados especializados, centralizados en otra ciudad, para que juzguen y procesen todos los casos vinculados al conflicto armado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en un conflicto armado? En un conflicto armado, un fiscal o un juez de primer nivel, un fiscal
juez de Yaguachi, por ejemplo, o de otro cantón, así, no tiene que conocer estos casos, porque el narco puede acceder a ellos de manera directa, con amenazas. Estos casos son de altísima peligrosidad, son de personas que tienen redes de sicarios, están estructurados como comandos. No, el derecho internacional que rige en estos momentos para tiempos de conflicto armado interno, que tiene el mismo rango que la Constitución, determina claramente el derecho penal ordinario, lo que estamos acostumbrados a ver, que la policía agarra a estos terroristas y después los pone en manos de la justicia. Esto ya en un conflicto armado, el derecho internacional dispone que ya no existe. Ya los jueces de primer nivel dejan de tener competencia. Y esto es discutido, esto es muy discutido. Sin embargo, a mí me sorprende que los abogados en nuestro país hayan tomado una postura en gran medida a favor de los delincuentes, a favor de las leyes pro delincuentes. Y en este momento no necesitamos eso, necesitamos una postura patriótica a favor de nuestro país en este conflicto. Abogado Andrés Santos, ¿y hay la capacidad, tenemos jueces especializados para todos estos delitos como secuestro, extorsión, delitos fuertes que vemos en el país? ¿Hay realmente gente capacitada para ocupar estos cargos? A ver, que existen jueces probos, existen jueces probos en nuestro país. De parte de la judicatura también nos deja mucho que decir. Tenemos un déficit de operadores de justicia, tenemos un déficit de fiscales. Eso también aumenta esta situación, ¿no? Sí, la aumenta, pero recordemos que estructuralmente lo que necesitamos es la conformación de estos juzgados y fiscalías especializadas que puedan procesar de manera telemática, fuera del país inclusive, para que el narco no pueda tener acceso a ellos, ¿sí? Para que no sean susceptibles de una amenaza. Lo que se está proponiendo desde el 2023, y todavía no se lo hace, es que estos jueces y fiscales puedan despachar desde embajadas en el exterior, con cargo al servicio diplomático. Puedan mudarse con sus familias en el exterior, por ejemplo, en la embajada de China, para dar un ejemplo, y que desde ahí puedan resolver estos casos de forma telemática. Esta es la única forma que tenemos para que ellos no sean susceptibles de este tipo de amenazas. Usted promueve también esto de los jueces sin rostro y por ahí vi un cruce de palabras con también el otro jurista Jofre Campaña. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué usted promueve? Esto ya se lo he venido incluso escuchando en reiteradas ocasiones, pero ¿se debe aplicar aquello, abogado? Completamente, completamente. Mire, en este momento hay una oposición tremenda por parte de abogados, por parte de ciertos académicos, que se oponen a rajatabla a cualquier tipo de medida de políticas de mano dura, mano de hierro en contra del terrorismo. Entonces, quieren que el país siga, que el Estado, el poder punitivo del Estado, la fuerza pública y los jueces vayan a una velocidad mucho más lenta que la velocidad que tienen estas bandas terroristas. Yo soy de la postura que tenemos que endurecer mucho más nuestro sistema penal. Y una de esas alternativas son los jueces sin rostro. Es perfectamente viable, se puede realizar totalmente en nuestro país. Pero hay personas que se oponen a aquello porque dicen de que en alguna sentencia la Corte Interamericana ha rechazado esta medida, ¿no? Ecuador es un país soberano. Por el hecho de que exista alguna jurisprudencia internacional que ni siquiera se refería a un contexto de conflicto armado, sino un tiempo de paz, prohibió el hecho de tener jueces sin rostro. No tenemos que olvidarnos que inclusive instrumentos de derechos humanos, por ejemplo, la Convención Americana o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, permiten que en casos de guerra interna se suspendan muchas garantías judiciales. Y una de esas es tener un juzgador, pues, identificable. Entonces, en estos momentos nuestro país necesita cambiar la fórmula. Necesitamos cambiar la receta. De lo contrario, tendremos los mismos resultados fallidos y fracasados, que los responsables ideológicos de estos son todos estos abogados y juristas prodelincuentes que están apoyando a quienes, a fin de cabo, a quienes apoyan indirectamente con su fanatismo ideológico. Apoyan a los narcotraficantes. En realidad, el resultado final es que un narcotraficante, una banda de estas peligrosas,
¿En qué se basa para poder obtener la libertad? En estas leyes pro delincuentes. Y los jueces corruptos y fiscales lucran infinitamente de este tipo pues, de medidas y el hipergarantismo penal que tenemos en el Ecuador. Abogado, ¿cómo comprender esto? Porque, bueno, aquí usted sabe, entrevistamos diariamente también a otros expertos en temas jurídicos. Hay otros que dicen que hay demasiadas leyes porque realmente son beneficiosas para la realidad que vivimos en el país. Hay otros juristas que en cambio dicen que son leyes, pero que no sirven para la realidad de la que actualmente hay en nuestro país. Por ejemplo, con esta ley recientemente aprobada en la Asamblea de la Solidaridad Nacional, ¿podría solucionar todos estos inconvenientes que tenemos actualmente, abogado Santos? La ley de solidaridad tiene temas positivos, pero yo les voy a ser sincero, es un instrumento. Le han quitado elementos muy valiosos, lamentablemente, en estas últimas modificaciones que se hicieron en la Comisión de Desarrollo Económico. Le quitaron, por ejemplo, la prisión preventiva obligatoria para casos de delitos de alta peligrosidad. Lamentablemente, haberle quitado esta parte, le retira el elemento más importante que tenía este proyecto de ley. Este proyecto, sin embargo, no obstante, mantiene muchas cosas positivas. Por ejemplo, el tema de los bienes de los grupos terroristas, que pueden ser ocupados por las fuerzas militares y posteriormente hacerles el respectivo juicio de extinción de dominio. Tiene cosas muy positivas. Tiene eso, tiene, por ejemplo, que le da mayores garantías a la fuerza pública para poder actuar. Segundo. Tercero, el anuncio de indulto, conocido indulto anticipado del presidente, es una mayor fuerza moral para los policías. Sin embargo, nos estamos olvidando de algo muy importante, que el eje de todo este problema está en la privación de libertad, en el procesamiento y la forma de privación de libertad del enemigo de la patria, de los combatientes ilegales que son estos terroristas, narcotraficantes, secuestradores e extorsionadores. Ese es el eje de todo el problema. Entonces, vamos a poder tener esta situación, que la policía pueda hacer un gran operativo, capturar a miles, como fue el año pasado, pero finalmente vuelven donde los fiscales, vuelven donde jueces que son identificables, que los pueden identificar y acceder a ellos fácilmente, con extorsión, coimas o ambas, y vamos a tener el mismo resultado. Me apena mucho esa situación, pero tengo que decirla. Esperemos pues que el gobierno al menos pueda tomar unas medidas, sea jueces telemáticos, al menos para poder ventilar esta situación, ¿no? Y poder procesar la mayor cantidad de individuos peligrosos en el menor tiempo posible. El país necesita eso. Un dato más. Reportes de inteligencia nos indican que son 40.000 los individuos que son miembros de los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Que son hombres con capacidad letal armada, ¿no? Son 40.000, mínimo. Entonces, nuestras Fuerzas Armadas son 45.000. Solo para darle un contexto. Entonces, abogado, regresando a este tema de lo que ustedes colocaron la denuncia, ayer escuchaba al ministro John Reinberg decir que se necesita una depuración exhaustiva, inmediata en el sistema judicial. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién está a cargo de depurar esto de aquí? El Consejo de la Judicatura lo puede realizar. ¿Y está funcionando como debe ser, abogado? De ninguna manera. Con solo revisar el pronunciamiento del Consejo de la Judicatura frente a este juez que ordenó la liberación de estos delincuentes peligrosos, podemos ver que la política del Consejo de la Judicatura es encubrir a los propios jueces. Ellos tienen una política de padrinazgo y espíritu de cuerpo, que entre ellos, inclusive hay datos que nos han llegado, que varios directivos del Consejo de la Judicatura, esto es una práctica habitual por si acaso, esto no es solo de ahora, esto es algo tradicional, se vacunan entre jueces, ¿sí? No ve que el Consejo de la Judicatura determina si el juez se queda o se va, es destituido o no. Entonces se dice, bueno, si no quieres que te destituya, dame $10,000, dame $15,000, etcétera, ¿no? El producto de la coima de los operadores judiciales va parte a los funcionarios del Consejo de la Judicatura. ¿Para qué?
para evitar destituciones. Esa es la realidad. Tenemos un sistema completamente corrupto y no es posible que tengamos todavía estos operadores de justicia que están liberando a estos delincuentes peligrosos y un Consejo de la Judicatura completamente cómplice. Y esa es la realidad. La Asamblea Nacional, ambos bloques, no solo el de gobierno, también de oposición, tienen que realizar una fiscalización al Consejo de la Judicatura. No es posible que este órgano sea un órgano inútil, que no sirva para nada. Necesitamos urgentemente una medida disciplinaria en contra de muchísimos operadores de justicia. Abogado, es lamentable cuando la gente dice, bueno, esperemos la justicia, pero no la justicia legal, la terrenal, sino la justicia divina, porque definitivamente la gente no confía, no siente ese apoyo por parte de este poder de justicia que tenemos en el país. ¿Qué otras reformas judiciales se necesitan, abogado? ¿O qué es lo que se debe hacer para realmente tener una justicia que dé resultados positivos para las víctimas? Como usted bien indica, tanta iniquidad e impunidad, llega un momento que clama al cielo por venganza, definitivamente. Pero lo que se tiene que hacer ahora, y el presidente lo puede hacer hoy mismo, en este momento, él puede declarar, puede decretar, primero, la elaboración de una lista negra de miles de individuos peligrosísimos, criminales con reincidencias y un prontuario Disculpe. No, siga nomás, abogado, le estábamos escuchando. Ya. El presidente él puede ordenar la realización de una lista negra. Lo puede hacer. Miles de delincuentes peligrosísimos que tienen un prontuario de detenciones. La otra vez, hace unos días nomás, un comandante de policía de Manabí denunció cómo uno de estos delincuentes peligrosos tenía 87 detenciones. Es decir, 87 veces había sido liberado. El presidente puede hacer esa lista y bajo el marco del derecho internacional y los convenios de Ginebra, que tienen el mismo rango que la Constitución en estos momentos de conflicto armado, según la propia Corte Constitucional, el presidente puede ordenar su detención sin orden judicial y los puede internar en campos de internamiento. Los puede detener y confinar en campos de internamiento, según el tercer y cuarto convenio de Ginebra. Él lo puede hacer hoy. No lo hace, quizás, porque los mandos militares digan, no, va a haber una represalia legal en el futuro, ¿ya? Si el bando contrario sube al poder, después nos van a perseguir a nosotros por hacer eso, como lesa humanidad, una cosa así. Entonces, se necesita ahorita pantalones para tomar esta decisión histórica. Lo permite el derecho internacional. Él lo puede hacer hoy, sin orden judicial, porque los jueces no son los responsables de la seguridad, es él, según el artículo 147 de la Constitución. Él es el presidente. Pero ¿cómo es posible que el presidente intente hacer algo contra la delincuencia y los jueces, un burócrata que no es electo por nadie del pueblo, proceda a liberar a los terroristas peligrosos? El que tiene la legitimidad del voto popular es el jefe de Estado, no un burócrata judicial que recibe coimas. Entonces, él puede realizarlo en este momento. Y los puede confinar hasta la finalización del conflicto armado. Pero ojo, solo a los que tengan este prontuario, ¿no? No es que porque, digamos, Andrés Santos es opositor al gobierno, me van a confinar, pues, ¿no? Solo es a los que tengan el prontuario de delitos de alta peligrosidad, secuestro, sicariato, extorsión, tenencia de explosivos y armas, por ejemplo. Ese tipo de perfil. Y así se evita que estos poderes se utilicen para el abuso y la persecución política. 52 minutos, abogado. Hemos hablado de todo un poco, ¿verdad? Ahora lo quiero unir sobre estas últimas declaraciones que se dieron desde el Consejo de la Judicatura, que le solicitan al Ministerio del Interior hacer mesas de seguridad, para hablar lo que ya se sabe, ¿no? La realidad de nuestro país. Pero ¿qué puede salir de esas mesas de seguridad entre el Ministerio del Interior y entre el Consejo de la Judicatura? No puede salir nada bueno porque, a ver, ¿de qué le sirve al ministro ponerse a hablar con el Consejo de la Judicatura de estas situaciones si el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía también fueron los primeros en querer encubrir a sus propios operadores de justicia cuando liberaron a estos secuestradores? No, el gobierno no tiene que caer en el juego de estos burócratas corruptos. El gobierno, que es electo por el pueblo, ya tiene que tomar
el mando de esta situación. No, los jueces de primer nivel no son competentes. A ver, un caso de sentido común, porque lo que más falta en este país es sentido común. ¿Ustedes creen que en Ucrania el presidente Zelensky le pide permiso a un juez para ordenar la detención o la privación de libertad de un comando ruso, por ejemplo? Imposible, pues. Un juez de primer nivel no puede liberar a un enemigo de la patria. Solo en este país se da esto, en un conflicto armado. Esto es una locura lo que estamos viviendo. Es algo insostenible, irreconciliable con la realidad. Por eso todos los ciudadanos están en contra de la actuación del sistema de justicia. Ellos ya no son competentes, no tienen nada que ver. Lo que tiene que existir es que el presidente ordena el confinamiento masivo, como lo hizo Nayib Bukele en El Salvador, que ordenó el confinamiento de 65,000 terroristas en 9 meses, limpió ese país y posteriormente se conformaron los tribunales para el juzgamiento de estos delincuentes. Pero es imposible hacerlo sobre la marcha, ¿sí? Porque los jueces no tienen la garantía sobre su propia vida. Son accesibles al narco y también tenemos muchísimos jueces corruptos. Y esa es la realidad, ¿sí? No les puedes dar a ellos el mando de esta operación a favor de la seguridad nacional. Ellos no son los competentes. Eso es así de simple. Y hasta que no entendamos eso, y hasta que los abogados que están escuchando, y hasta los abogados prodelincuentes sobre todo, no entiendan esa realidad y no actualicen sus estudios sobre derecho internacional, vamos a seguir iguales y no va a haber situación y vamos a seguir así y este país va a colapsar. Esa es la realidad. 8:55 minutos. Queremos agradecerle al abogado Andrés Santos, presidente del movimiento Firmes. Hemos dialogado temas bastante interesantes de la coyuntura de nuestro país, en temas también de Poder Justicia y Poder Ejecutivo y también Legislativo. Gracias, abogado, por ese importante espacio que nos ha dado el día de hoy. Que tenga excelente día. Gracias a ustedes. Muchos saludos. 8:55 minutos, 8:50.